¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Te llamamos todos los días, ¿eh? Si no es para una cosa, es para otra, macho. Estás ahí Bueno, explotado. mientras el tema sea el fútbol y el Real Zaragoza, creo que es fácil de hablar y de juntarse siempre a cualquier charla o conversación. Me ha contado Mari una conversación que tuvisteis yendo en coche al Alcoraz sobre vuestro futuro periodístico y todavía estoy emocionado. No lo vamos a compartir todavía, pero ojo el futuro que puede ser maravilloso, como decía Andrés Montes. Bueno, lo primero, César, agradecerte que hayas participado y hayas protagonizado este último reto en Magníficos y, bueno, pues decirle a los seguidores del canal, que por supuesto ya lo saben, que César Lainez primero y León Sepia después cumplen. Así que el ganador del reto, Femur Cola, ya tiene en su poder, a través de su hermano, porque Carlos vive fuera, pero vino su hermano Paco, el póster Bandera y Orgullo de la Recopa.com firmado por César Lainez. Así que felicidades y enhorabuena a los premiados, como decían en Goma Espuma. César, estuviste en el Alcoraz este domingo comentando el partido para Aragón Radio. ¿Con qué sensaciones volviste? ¿Qué impresión o qué cuerpo te ha dejado el partido esta semana? Bueno, creo que no me aportó nada nuevo, ¿no? Me ratificó que el equipo tiene lo necesario para salvarse, pero poco más. Además, las bajas todavía le han mermado mucho más, ¿no? Lo que podría ser las posibilidades que pudiera tener o los recursos que pudiera adquirir, ¿no? Con algún tipo de cambio. Y bueno, la sensación también de que en los últimos partidos pues va a haber que pelear y que sufrir hasta el final, ¿no? Es cierto que vemos prácticamente la salvación muy cerca, pero bueno, yo he visto una Ponferradina que tiene recursos con David Gallego, que saben dónde están y lo que tienen que pelear para salir de ahí, ¿no? Y como decías tú en esa conversación también con Mario, subiendo un poco en el coche y hablando del fútbol en general, yo le explicaba, ¿no? En mi caso, bueno, la temporada que a mí me tocó entrenar al Real Zaragoza, fuimos a Elche a falta de 12 jornadas con el Elche en playoff, ¿no? Creo que si nos ganaban, además se asentaban en esa zona y fue uno de los equipos que descendió, ¿no? Quiere decir que al final la segunda división es tan complicada y tan igualada, ¿no? Que el equipo que piensa que tiene las cosas muy cerca y no sigue el camino adecuado, pues puede llevarse un susto. Muy buenas, César. Yo quería preguntarte por la figura de Cristian, ¿no? Porque además en el mismo partido quizá vivió un poco los dos lados, ¿no? En el gol esa mala fortuna de que le golpea el balón en el cuerpo y se le aleja porque lo tenía prácticamente controlado, y luego el paradón que tuvo en la segunda parte para evitar el empate. Bueno, primero hay que diferenciar las acciones, ¿no? Es una acción en la que creo que él duda, yo creo que si la pelota va fuera o no. Cuando ya piensa que la tiene controlada, se le va en dirección, además, portería, ¿no? Y además ahí vemos la foto, porque lo normal de esa pelota es que se escupa hacia afuera, ¿no? En dirección lo que es fuera de la trayectoria de la portería. Luego también está el caso de Francés, ¿no? Que no intercepta lo que es la llegada de Oben o lo obstaculiza lo necesario para que Cristian pueda llegar. Pero en un mismo partido, el puesto del portero tiene esto, ¿no? Pues en el minuto 45 puede ser el villano del equipo y fíjate lo que ha hecho el portero. Sin embargo, para mí hay dos acciones. Es cierto que el centro de Miguel, que prácticamente se colaba en la misma escuadra, la sacaba no cambiada, pero para mí hay otra todavía más difícil, que es una pelota que va abajo, al segundo palo, que creo que se la quita prácticamente a Valentín, ¿no? de los pies, y la desvía además con una trayectoria adecuada para que ninguno de los jugadores del Huesca que llegaba desde atrás la pudiera materializar, ¿no? Yo creo que, bueno, hablar de Cristian es siempre hablar en suma, ¿no? Al Real Zaragoza le debe, creo, muchísimas cosas a Cristian. eh, Años de salvaciones, años de estar en la zona de arriba, ¿no? Y bueno, esperemos y deseemos, ¿no? Que ese camino continúe porque es un baluarte y sobre todo un potencial muy importante para el Zaragoza.
Te pregunta Alex en el chat, César y la uno con una mía, hacemos 2 en 1. Te preguntaba Alex que qué posición crees que ocuparía el equipo si no hubiera estado tan castigado con las lesiones, que es posible que sobre todo haya sido, más que numéricamente que no han sido pocas, sobre todo la puntería de las mismas, ¿no? Porque han sido siempre en jugadores principales. Y luego, en relación a lo que comentabas de, que ahora vamos a profundizar en ello, de lo que queda y de que no estamos tan salvados como muchos pueden creer, ¿no? Que lo tenemos bien encarrilado, pero que un paso en falso nos puede meter en el hoyo definitivamente. Una de las cosas que a mí me resultó más reconfortante del partido del domingo contra el Huesca en el Alcoraz, no por esperado, pero me parece reconfortante que a estas alturas de la temporada, y a estas alturas de tantas temporadas en segunda, ¿no? Pero que a estas alturas de la temporada exista todavía y se refuerce esa conexión con la grada, porque cualquiera nos abandonaríamos, cualquiera diríamos, oye, pues ya me aviséis la temporada que viene y me aviséis cuando os hayáis salvado. Pero es que vienen ahora 10 jornadas en las que es fundamental el sentir que estamos todos empujando en la misma dirección, precisamente para que no nos pase lo que has comentado antes, ¿no? De un equipo que aparentemente se cree fuera y lejos del peligro y que te termina atropellando todo. Sí, respecto a las lesiones, creo que una plantilla tan justita, ¿no? Como es la del Real Zaragoza, cuando se le estropea o sobre todo no tiene la continuidad de determinados jugadores, le hace pupa, ¿no? Yo creo que el equipo, si hubiera tenido a Mollejo y a Zon los últimos partidos, tiene más recursos, ¿no? Tiene más posibilidades. En una plantilla para mí mal estructurada, esas bajas han hecho que el equipo pues, se alejara muy pronto de las zonas de playoff, ¿no? No creo que tenga el potencial para estar en zona de playoff, pero siempre hay algún equipo que está peleando ahí cerquita, ¿no? Tonteando con esas plazas, que tiene menos presión que los que están arriba o han estado todo el año y acaba metiéndose, ¿no? Incluso, pues bueno, yo recuerdo el Elche o el Osasuna en su día de meterse en el último día y acabar ascendiendo, ¿no? Esas dinámicas te llevan a esas situaciones, ¿no? Pero el Real Zaragoza le ha causado muchísimo trastorno a esas bajas, más en el modelo de juego de Escribá, ¿no? En el que esos dos puntas, sobre todo agresivos, atacando los espacios, peleando esas segundas jugadas, ese juego más directo, creo que le venían muy bien tanto a Mollejo, que creo que se reactivó con la llegada de Escribá, como a Zon, ¿no? Que creo también sus características, sumado a Simeone, bueno, eran piezas importantes, ¿no? Para que ese equipo pudiera tener muchos más puntos de los que tiene ahora. Es cierto que el equipo genera, pero luego le cuesta, ¿no? hacer gol. Y luego con respecto a la conexión con la grada, es que hoy leía, me parece que era Xavi en el Marca, ¿no? Es que un equipo que lleva 10 años en segunda y sigue metiendo 20.000 socios, es que no nos damos cuenta de lo que bueno, nos damos cuenta los que vivimos aquí, ¿no? Y eso, pero la gente de fuera alucina, ¿no? Como un equipo en segunda, 10 años, el periplo que ha pasado de años pues muy difíciles en lo económico y sigue metiendo 22.000 personas en la Romareda. Ha llegado el Numancia para jugar un playoff, o recuerdo el playoff de Girona o Las Palmas, y 30.000 y la Romareda llena, ¿no? Eso quiere decir que la gente tiene tanto estima por el club, que aunque en determinados momentos se oigan pitos, que los hemos oído todos, como entrenador y como jugador, los he vivido y he convivido con ellos en la Romareda, es un valor y un potencial que, vamos, yo no sé los fondos de inversión cuando van a los clubs que miran, pero creo que pocos en el mundo pueden tener lo que tiene el Real Zaragoza. Quería preguntarte yo por el Albacete. Recordábamos antes que, bueno, que estuviste tú en representación del Real Zaragoza aquel día. No sé cómo recuerdas el partido, porque seguramente es verdad que estuvo condicionado porque era entre semana y quizá un poco en un momento de mucha congestión del calendario. ¿Y cómo ves al Albacete ahora mismo? Porque si entonces jornada 19 se podía pensar digo, que el Albacete a lo mejor era ahí una sorpresa que estuviera donde estaba. Ahora ya es sobrepasar la jornada 30, que esté en posiciones de promoción. Desde luego no es ninguna casualidad y se lo va a poner muy difícil al Real Zaragoza.
Sí, primero fue un partido entre semana de 3 jornadas en la que la segunda división, cuando tú te afrontas o te enfrentas a eso, es difícil, ¿no? Gestionar con plantillas, pues en este caso como la del Real Zaragoza, la del propio Albacete, que también hizo bastantes cambios, ¿no? El tener que equilibrar las cargas, los minutos a determinados jugadores que son importantes, bueno, vosotros lo decíais, ¿no? Pape fue titular, ¿no? Fue tan anecdótico como que yo estuviera en el palco, ¿no? Son cosas que solo suceden una vez en la vida, ¿no? Y pasó ahí en Albacete. Pero recuerdo, ¿no? Un partido muy, muy igualado. La primera parte, el Albacete tuvo algún acercamiento, pero apenas inquietó, ¿no? Al Real Zaragoza. Se mostró muy sólido en defensa. Fue, creo que, la primera vez que dejaba la portería cero ratón, que creo que jugó ese partido todavía, ¿no? Y eso, bueno, fue un poco encontrarse con lo que era la seguridad defensiva. Venía con la baja de Cristian, el equipo, venía sufriendo goles y encontrar otra vez esa seguridad defensiva creo que fue el primer paso, ¿no? La primera premisa de ese partido. Fue un Albacete en el que en el palco los representantes de allí del propio Albacete nos decían que vamos, si alguien les decía que iban a estar salvados prácticamente en Navidades, no se lo creían, ¿no? Con lo que habían gestionado, de dónde venían y cómo habían conformado la plantilla. Eso quiere decir que en segunda división hay muchos parámetros a la hora de confeccionar las plantillas y de hacer las cosas, ¿no? Tienes que saber qué tipo de club es, qué tipo de jugadores se desenvuelven mejor en ese tipo de clubs. Hay veces que uno rinde perfectamente, pues no sé, en Miranda, pero sin embargo no sirve para ir a Las Palmas, o rinde perfectamente, no lo sé, en el Amorebieta, pero no puede rendir en el Real Zaragoza, ¿no? Hay diferentes matices a la hora de que esos jugadores puedan rendir. Creo que han congeniado bien tanto Alves, ¿no? que tiene ya experiencia en la categoría como míster, lo que ha llegado creo que tiene muy bien que ver con la idea suya y es un equipo tremendamente complicado de batir, muy solidario en todas sus líneas. Sí, destaca algún jugador, ¿no? Pero yo creo que la base es la idea común que tienen de ser un equipo, de llevar los partidos al límite, de estar bien juntos, de no conceder ocasiones, de que también creo que tiene puntos en este momento muy lo que son sus posibilidades en determinados, en el caso de portero, ¿no? Creo que este año está haciendo la mejor temporada que le he visto y quiere decir que si tú congenias todos esos factores, al final, pues bueno, tienes un equipo sin la presión de estar arriba, disfrutando de estar en esa zona, que no se ha caído, porque el Burgos también inició prácticamente como un Albacete, pero sí que se cayó un poquito en las últimas jornadas y que luego las lesiones y sobre todo pues las incorporaciones le han sumado, ¿no? Entonces, bueno, es un partido, para mí hay 3 partidos, estos 3 que vienen ahora nos van a definir el futuro, ¿no? del Real Zaragoza, sobre todo de la sensación con la que podamos acabar, ¿no? De estar agobiados o sí mirar de una forma mucho más tranquila los últimos partidos de Liga. Ahora te hacemos preguntas menos importantes, César, pero ¿estaba bueno el queso que te regalaron aquella noche o no? No lo probé. Además, era un partido que habían eliminado a España del Mundial, no sé si Del lo Mundial. Sí. Sí, sí, sí. Y tenía Estaba una Sanjay en una reunión depresión. en Sí, sí, Dubái, ¿no? Por la Liga de sí, Fútbol. eso es. Y bueno, prácticamente entre la depresión de la eliminación de España y el partido tampoco No interesante que cenaste, ¿no? hubo, fuimos directamente a la cama. Oye, la gente, bueno, los que sigan el canal lo saben, pero poca gente es consciente de que la temporada del ascenso con Paco Flores en la temporada 2002-2003, César Lainez, además de ser el portero del ascenso, hizo un máster en cálculo y calendarios, compartiendo habitación con Fernando Soriano. Sí, sí. Al final Sori ha llegado donde ha llegado, ¿no? A ser director deportivo en el fútbol profesional porque, bueno, estaba permanentemente mirando la clasificación, cuántos puntos quedaban para el objetivo del ascenso, el calendario, los partidos que venían. He visto ahí una cierta adaptación, César, porque tú has señalado los 3 próximos partidos que te parecen clave, pero la escuela de la que vienes, el sorianismo, lo agrupa en bloques de 5.
Nosotros Sí, que sí, somos así es. rigurosos en esa escuela, aquí te los hemos preparado. Quedan 2 bloques de 5. Se puede pensar que al final se relaja un poco el calendario. El calendario final siempre depende de qué aspiraciones tiene cada equipo, ¿no? Si estás bien clasificado pero no tienes aspiraciones a nada, bueno, pues es posible que ese partido te lo termine ganando un equipo que va peor clasificado, pero con más apuros. Ahora, creo que tienes que intentar llegar a los 3-4 partidos finales con las menos urgencias posibles. Y para Eso llegar con las es. menos urgencias posibles, hay partidos que no puedes fallar y entre ellos es el de este domingo. Es que nos da la impresión de que, bueno, pues mira, ves la clasificación, estás a 6 puntos de la Ponferradina, hay bastantes equipos por debajo, pero es que como se te ocurra no ganarle al Albacete, que por cierto va sexto, o sea que no es fácil, tú no has ganado a ningún equipo entre los 7 primeros, como recordaba Dani esta semana en toda la temporada, como se te ocurra no ganarle al Albacete, te metes en un mes de abril tenebroso, con todas las exigencias en ese Zaragoza Racing y con necesidad de sumar en partidos en los que a priori es muy complicado sumar. Sí, y bueno, primero hablando de ese año, ¿no? Fue un año terrorífico en cuanto dices tú al calendario. Prácticamente dormíamos, ¿no? Con el rotulador y los ciclos de 5 partidos en el que si se nos escapaban 2 había que sumar prácticamente no 3 el siguiente, sino 5, ¿no? Aunque no estuviera matemáticamente concebida así la liga. Bueno, él venía de ascender con el Recre de Huelva, con Lucas Alcaraz, ¿no? Y un poco lo hicieron así, ¿no? Y bueno, fue algo que sí que se quedó ahí en el vestuario y se llevó a cabo, ¿no? El ciclo de la puntuación necesaria para conseguir el ascenso. Pero entonces eran 3 los que ascendían, ¿no? Y no solo 2 como ahora en el ascenso directo. Pero haciendo un poco mención al calendario que es marcado, ¿no? Es que no, parecemos que el Albacete es fácil, pero luego los 2 próximos, ojito lo que viene, ¿no? Entonces, la sensación de ir a esos partidos con los deberes hechos, creo que el Zaragoza le da mucha más fiabilidad, ¿no? De sacar puntos. Creo que es un equipo que cuando ha tenido la obligación le ha costado y sin embargo cuando bueno, no tiene esa obligación, pero sí que compite de la manera adecuada, saca mucho más provecho, ¿no? No sé si por la inexperiencia, por la juventud que pueda tener el plantel o porque no se han enfrentado a esas situaciones. Pero, vamos, yo sigo pensando que el equipo necesita 48, 49 puntos seguros. El año que nosotros cogimos el primer equipo, o que me tocó a mí dirigir el primer equipo, se descendió con 50 puntos y descendieron 2 titanes, como ahora son el Elche y el Mallorca, ¿no? Que están en primera división. Que si te descuidas y no haces la puntuación necesaria o no llegas con los deberes hechos a las 3 últimas jornadas, son terroríficas en lo mental, en lo psicológico y en la hora de afrontar, ¿no? Entonces, el partido de Albacete, sumar de a 3 sería un pasito muy, muy cercano a lo que podría ser la salvación, porque, bueno... Ibas a decir cojonudo y estaba bien dicho, César. Sí, sí, sí. Esto no es la televisión, pero bueno, a veces que se escapa alguna palabra así. Pero sí que es cierto, ¿no? Que el equipo necesita, ¿no? Esa tranquilidad, porque creo que no está preparado para convivir, ¿no? Con lo que es la ansiedad y la tensión cuando uno se está jugando todo. Yo quería preguntarte, por relajar un poco la cosa, y ya que venimos del tema de magníficos, ¿cómo ha sido la convivencia con el Big Data? Sabemos la opinión de Cedrún al respecto. ¿Cuál ha sido la tuya? Y decía Javi que habías hecho cambios, no sé si obligados por este tema de lesiones, sanciones y tal, o por dónde habías tirado los cambios. Bueno, respecto al Big Data, le contaba el otro día a Javi una anécdota, ¿no? El pasado mercado de invierno tuve una reunión con un fondo de inversiones, creo que era de California, que bueno, era del Mérida, habían comprado el Mérida, estaba Ander por allí, ¿no? Garitano y bueno, un poco, bueno, tuvimos un par de reuniones a ver qué opinaba y las posibilidades que podía surgir y era un fondo de inversiones sobre el Big Data, ¿no? Tenían una empresa de datos en la que ellos, bueno, a partir de esa fecha, ¿no? Preveían y pensaban en fichar a base de datos, ¿no? Entonces, si yo soy un poco escéptico a veces con eso, pues imagínate Ander, ¿no? Lo que podía ser
con tanto número, un hombre que va con la libreta y el papel todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante tener referencias, te hace una criba muy buena en cuanto a buscar soluciones para determinados problemas o fichajes, pero luego creo que la mirada de la gente o que entiende o que tiene un sexto sentido a la hora de firmar jugadores y luego saber la posibilidad que pueden desarrollar en un entorno en el que tú te mueves es importantísima, ¿no? Entonces, bueno, de cara al otro día, Francho no había jugado, incorporé también al propio Jair, ¿no? Que sí que creía que iba a jugar y seguí jugando, ¿no? Con la, no sé, futuribilidad de Pau Sanz, que la verdad es que no ha acertado mucho, ¿no? En estos dos últimos partidos. Creo que eran dos partidos que bueno, no sé si mi ilusión o lo que podía deparar esos partidos me hacía pensar que podía participar más, pero bueno, no he tenido la fortuna, ¿no? De que haya participado y no me ha sumado. Yo creo que esta jornada, especialmente si no llegan a la convocatoria, sobre todo Iván Azón, que la impresión es que lo van a guardar una semana más, Pau puede tener minutos, así que manténlo ahí, estate firme, César, porque esas apuestas son las que te terminan dando las jornadas, ¿no? Y los premios. Esperemos que Montjuic 04, el equipo de César, siga ahí vigente en el juego, aunque su reto haya terminado. La semana que viene vamos a activar otro reto y va a ser el reto de Canario. Un poco el embajador que tenemos en Magníficos nos va a preparar un reto de varias semanas. Y antes de mudarnos de piel y empezar a hablar del juego, que ya está David Olivares preparado, hemos estado media hora hablando contigo, César, y por fin te vamos a hacer una pregunta buena. Es de Coque de la Jungla, no es nuestra, no lo esperes. Te preguntaba a Coque sobre la gestión de la portería de cara a la próxima temporada, porque Rebollo tiene una opción de 3 años opcionales después de este primero. Ratón da la impresión de que no va a continuar. Cristian, ojalá. Cristian tiene un año más de contrato. ¿Tú cómo lo gestionarías? ¿Renovarías a Rebollo para quedártelo como segundo portero? ¿Lo renovarías para quizá cederlo a un equipo de segunda división y tener de suplente de Lainez a un portero más hecho en la categoría? ¿No lo renovarías? Bueno, yo creo que cuando le dio la oportunidad a Escribá, ¿no? Es cierto que al filial no lo he seguido mucho este año, ¿no? Y no puedo darte valoraciones, pero bueno, sé que la gente que lo ve a diario hablan muy bien de él, pero a mí puedo hablar o poner en valor los días que lo he visto con el primer equipo, que creo que es el escenario más complicado que hay. Me parece que realizó buenas actuaciones, ¿no? Se mostró como un portero seguro, dominando facetas del juego que pese a su estatura, pues sí, podían parecer difíciles. Yo recuerdo el día del Huesca, sobre todo con Mar Mateo, con la pelota parada, estuvo muy correcto en todo ese juego aéreo. Lo que sí que hace falta en esa gestión es confianza, ¿no? No me puedo quedar a Rebollo si sé que no va a ser un gran suplente de Cristian. Al final, te voy a hablar de mi gestión en mi época, ¿no? Yo cogí el primer equipo y venía Irureta de ser Zamora con el Eibar, se había firmado también a Saja porque parecía que no terminaba de encajar Xavi en lo que era el Real Zaragoza, sobre todo la Romareda. Pero bueno, mi gestión fue lo que yo tenía confianza, que había sido en Álvaro, que lo había tenido en el filial, sabía que el modelo de juego que nosotros íbamos a implantar, él lo dominaba y había confianza, ¿no? Entonces, el puesto del portero, más allá de tus cualidades, es la confianza que sientas del que está en el banquillo. Entonces, si al final esa línea de fichajes o esa línea digamos, de continuidad en la portería del Real Zaragoza es porque tengo confianza en que Cristian siga manteniendo el nivel, pero que Rebollo le vaya a competir y el día que no esté Cristian pueda ejercer el mismo nivel, o si la vida pasa, ¿no? Y Cristian no termina de arrancar y Rebollo da ese paso adelante, haya confianza en que Rebollo pueda, ¿no?, participar. Yo con Tony, con Doblas, tengo muchísima, lo entrené, le alquilé la casa, muchísima relación, ¿no? Y siempre habla muy bien de él, ¿no? Pero
Al final, como hablábamos antes de los Big Data, ¿no? Los escenarios son los escenarios y el Real Zaragoza o la Romareda no deja de ser un escenario difícil para cualquier portero. Pero sí que la línea tiene que ir en la confianza. Si al final Rebollo, esos 2 partidos, ha demostrado que tiene la capacidad para ser el suplente de Cristian o rebatirle la titularidad a Cristian, que también es importante, ¿no? Que si el portero sienta que puede perder su puesto, pues adelante con él, ¿no? Es algo que ya conoces de la casa, que ha estado aquí y que naturalmente no es alguien que traes de fuera y se tiene que hacer. Estaba pensando, César, más allá de tu experiencia como primer entrenador, tu propia experiencia como futbolista, ¿no? Que cuando el club entendió que ibas a ser tercer portero y que ibas a jugar entre poco y nada el primer equipo, te cedió al Villarreal, y luego cuando vio que podía ser un segundo de garantías de Juanmi, aunque no debutaste hasta prácticamente la penúltima jornada, ahí estabas, ¿no? Porque cuando surgiera la posibilidad, confiaban en que le ibas a aprovechar, como así terminó siendo Copa del Rey en la Cartuja mediante. Así que, bueno, veremos cómo gestionan la portería. Estaríamos hablando, César, media hora más contigo, pero se nos come el rato del fantasy, y aunque eres un gran aficionado magnífico, ya es un abuso meterte también en esa sección del programa. Así que muchísimas gracias por todo, César, y seguimos en contacto, ¿vale? Un abrazo para todos. Un Cuídate placer. mucho. Gracias. Hasta luego.